Para nadie es un secreto que el año 2020 fue un año lleno de cambios increíbles para todas nuestras vidas. Unas personas lo sintieron mucho más que otras, unas ni siquiera sintieron algún cambio en sus vidas y de alguna u otra manera siento que a todos nos afectó de una manera buena o de una manera mala, eso es lo de menos. Cuando inició la temporada de cuarentena, yo me encontraba recién salida del hospital debido a temas graves de enfermedad. Estuve hospitalizada 2 meses con riesgo de muerte en varias ocasiones. Entonces, pues yo ya venía con ese predeterminamiento a estar pues prácticamente en cama todo el día. Así que el estar en cuarentena no fue algo demasiado grave para mí como tal, pero para mi familia sí, debido a que nosotros pues sobrevivimos toda mi vida gracias al trabajo al trabajo ambulante de mi señora madre. Y pues cuando inició la cuarentena, todos esos trabajos se vieron reducidos, se vieron totalmente eliminados, ya no se podía salir a la calle, ya tenemos que buscar otras fuentes de ingreso. Siento que eso fue lo que más nos afectó. Tuvimos que empezar a hacer recortes en muchos de los servicios básicos de nuestras casas. Tuvimos que hacer sacrificios todos, empezar a buscar de dónde conseguir dinero sin salir de las casas, porque durante 1 año y medio yo he venido siendo paciente de alto riesgo, no podía salir antes de la pandemia incluso, no podía arriesgarme a contraer ningún tipo de enfermedad, por más leve que sea. Mis 2 hermanos mayores no vivían en la casa y pues mi hermano menor estaba terminando su carrera, así que tenía que ocupar todo su tiempo en terminar su tesis para poder graduarse. Entonces nos afectó demasiado la economía, tuvimos que comer menos, tuvimos que comer mal de hecho, porque además del encierro estuvo esta alza de precios que la verdad sí se vio justificada, obviamente, por la caída de la economía mundial, pero que al mismo tiempo no fue pensada en las personas más vulnerables. Entonces nos era muy difícil al principio de la cuarentena como tener los alimentos que antes teníamos. Fue entonces cuando pues yo durante un par de semanas no estuve haciendo nada, pero después de eso se inició a trabajar con las clases virtuales. Entonces gracias a eso empecé yo a hacer trabajos universitarios, empecé a hacer parciales para ciertas personas de ciertas materias y pues eso nos generó un ingreso muy rentable durante muchos meses. Y mi hermano también empezó a trabajar en un sector de alto riesgo, entonces pues él tenía que estar súper protegido, yo casi no lo veía porque pues yo no podía tener contacto con nadie enfermo. Entonces pues él llegaba, tocaba desinfectarlo, la ropa se lavaba afuera antes de entrar a lavarla a la casa, él tenía que correr al baño, desinfectar todo a su paso, yo no podía salir a verlo, así que durante meses yo prácticamente no tuve contacto con mi hermano y de hecho con mi mamá era muy poco, porque mi mamá también tiene una edad muy avanzada, entonces pues su salud tampoco era como la mejor para estar expuesta a ese tipo de riesgos. Entonces pues durante yo creo que casi medio año, un poquito más de medio año, estuvimos totalmente aislados entre nosotros mismos, incluso estando en nuestras casas. Eso nos afectó porque nos distanciamos no solo físicamente, sino que pues ya dejábamos de hablarnos, ya estábamos en el celular todo el tiempo, viendo películas, viendo series, hablando con gente de otras partes, porque eso era lo que se hacía. Entonces nos distanciamos bastante y pues yo siento que a son de hoy eso es algo que todavía no se ha podido arreglar. Lo intentamos, pero es bastante difícil cuando después de estar tanto tiempo lejos en la misma casa y tienes que convivir de nuevo con estas personas que han cambiado mucho durante ese lapso de tiempo. Entonces pues eso respecto a mi familia. En el ámbito estudiantil, pues como mencioné antes, después de un tiempo se inició
se inició el proceso de clases virtuales en todas partes. De hecho, mi sobrinita se quejó bastante porque ella vivía en una finca antes, no había buena recepción de señal, no había buen internet tampoco para decir no, meterle datos o algo, no se podía. Tampoco pues tenía cómo conseguir casi materiales de trabajo porque lo único que dejaban los profesores era trabajo y era difícil conseguir materiales. Ella apenas estaba en quinto de primaria. Entonces para ella fue un gran retraso en su educación, por así decirlo. Ahora se encuentra ya en sexto, va para séptimo. Y para ella ahora es muy difícil entender las ideas porque no tiene las bases adecuadas de estos cursos pasados. Por mi parte, yo siento que la parte académica de la universidad bajó demasiado su rendimiento. A los profesores solo les interesaba entrar, grabar sus clases, salir, entrar, grabar sus clases, salir y exponer sus temas, ¿sí? Había unos que los exponían muy bien, muy claros, tenían sus diapositivas solo de apoyo, se exponían bastante bien, pero había otros que simplemente llegaban, leían las diapositivas, muchachos, hay quiz, tal cosa, y vamos a hacerlo así, sacamos las notas. De hecho, hubo varios profesores que regalaron las notas porque pues ya al final de cuentas habían demasiadas personas con muy malas notas debido a ese mal sistema de educación. No fue algo que estuviera bien planeado. Pues eso solo demuestra que nuestro gobierno nunca estuvo preparado para una crisis de este tamaño, así que no tenía las medidas para asegurar una educación de calidad. Tampoco tenía las medidas para que los profesores se defendieran porque muchos de ellos ni siquiera sabían encender un proyector. Entonces fue bastante difícil para ellos, no solo para nosotros, para ellos acoplarse también a este nuevo estilo de clases totalmente nuevo para ellos. Fue un mundo totalmente nuevo, entonces bastante difícil respecto al tema educativo. Ahora, respecto a lo que ofrece la universidad, a mí me encantaba ir a la universidad porque pues sí, uno siempre iba, se sentaba a hablar con la gente, después de clases uno iba y se tomaba una pola, se tomaba un café, iban a hablar a cualquier lado, a ver películas. Pero después de clases, en el periodo de confinamiento, todo el mundo apagaba su cámara, todo el mundo apagaba su micrófono. Y era como, bueno, ¿y ahora qué? Uno no encontraba nada más que hacer que dormir o jugar en el celular todo el tiempo. Entonces las relaciones sociales, para personas como yo al menos que soy muy sociable, disminuyeron demasiado. Antes mis amigos podían ir a verme así yo estuviera enferma, iban a verme, después ya no se pudo, ya me sentía mucho más sola, mucho más agobiada. Pero pues me sentí aliviada cuando dijeron que ya podía salir un poquito más, digamos que hacer compras, que al médico, porque siempre tuve citas mensuales, podía ir al médico, pero era súper restringida, tenía que ir demasiado protegida. Mejor dicho, prácticamente llevaron disfraz. Entonces era bastante difícil por ese aspecto. Pero sí fue demasiado que después de esta cuarentena iniciamos un nuevo ciclo. Ya no veía las mismas materias con mis mismos compañeros. Ya en la universidad tenía mucha gente nueva que yo nunca antes había visto. Fue un poco difícil porque pasar de ser tan social como lo era, empecé a convertirme como en un ermitaño. No me gustaba tanto hablar, ya era para mí difícil entablar conversaciones porque yo no era tan de redes sociales cuando inició el confinamiento. Entonces todo el mundo ya todo por redes sociales, todo por juegos, hacían amigos, eran sus grupos, yo ya no tenía con quién hablar. Entonces fue bastante difícil como acoplarme de nuevo a ese estilo universitario presencial y se siente demasiado vacío. Lo único bueno es que las clases presenciales han mejorado bastante. Pero respecto a las medidas que ha tomado el gobierno, la verdad siento que estamos muy atrasados todavía. Y en eso respecto al texto que se leía sobre la pandemia, que eso fue a inicios de 2020 más o menos, que decía que en los continentes asiáticos, en el continente asiático, perdón, el control de la pandemia fue demasiado rápido, demasiado efectivo, las muertes fueron mínimas, pero en nuestros continentes no fue así.
Para empezar, Estados Unidos, que se supone que era nuestro papá, por así decirlo, no tuvo control sobre el incremento de infectados, no tuvo control sobre las ideologías antivacunas que tenían sus ciudadanos, y a pesar de que Estados Unidos es un país tan controlado respecto a tecnología, respecto a pensamiento, respecto a todo, no se controló eso, y eso generó un gran pánico porque las personas de Colombia, por así decirlo, tercer mundo, decían, no, el primer mundo está haciendo esto, el primer mundo entonces tiene razón, nosotros estamos haciendo mal. No se tomaban las medidas adecuadas aquí, precisamente por seguir un modelo de, de confinamiento muy mal elaborado por Estados Unidos. Y pues respecto a eso, nos afectó demasiado, tuvimos demasiadas muertes, yo vi muchas de mis personas cercanas que se murieron. Mi hermano mayor estuvo de hecho durante 2 semanas a punto de morirse porque no teníamos el equipo adecuado para combatir la crisis, no teníamos el personal totalmente capacitado para combatir la crisis, y es ahí donde uno se pone a pensar que en el continente asiático hicieron demasiado bien en empezar a controlar a todo el mundo, aunque suene mal. Los mantenían vigilados, los tenían bajo monitoreo, más de 200 millones de cámaras por todo el país, digamos en Taiwán, China. Y esto fue lo que permitió un adecuado control de lo que era la propagación de la plaga en este país, en este continente. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta de que hasta cierto punto el ser humano no está listo para tener libre albedrío, no está listo para que se le deje en paz, por así decirlo. Con esta pandemia nos dimos cuenta de que el ser humano por naturaleza necesita ser gobernado por otro ser humano para poder subsistir, por así decirlo. Siempre se necesitó al más fuerte para poder subsistir, y pues según lo que vimos siempre lo va a necesitar, porque nos dimos cuenta de que esos países donde los tienen a todos caminando en hilera y súper dominados, fue donde hubo menos crisis, y es donde ha sido como la erradicación, como que empezó a nacer allá, la erradicación del virus. Aquí todavía estamos en peligro, de hecho. Entonces, hasta cierto punto, sí me parece una buena idea que nos tengan vigilados, viendo lo malos que somos para defendernos a nosotros mismos. Gracias.